¿Cómo arrancás vos, cómo te llega a vos la poesía en tu vida? ¿Cómo lográs entrar a este mundo maravilloso de la literatura y específicamente de la poesía? Bueno, yo hace muchos años, finales de los 50, fui al pueblo a acompañar a mi madre, al pueblo donde había nacido, 25 de mayo, en el pleno Pampa Húmeda, en plena Pampa Húmeda, y ahí en la biblioteca del pueblo encontré los dos primeros libros de Tuñón, El violín del diablo, Y Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, y ahí realmente fue una atracción súbita por la poesía de Tuñón y por la poesía en general, y de ahí partió mi profunda admiración y conocimiento personal de Raúl González Tuñón, que nos recibía, que lo íbamos a visitar a su redacción en Clarín hasta el final de sus días, ¿no? Cuando vos lees los primeros libros de Tuñón, ¿qué edad tenías? Y 25 años más o menos. 25 años. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que vos lo conoces a él? Y muy poco tiempo, porque yo averiguamos que él trabajaba en Clarín y lo fuimos a ver. Y además Tuñón, un hombre muy generoso, con todo, ¿no? Con todo. Fundamentalmente con su trato humano, ¿no? Y muy generoso con sus libros, que nos hizo conocer una gran cantidad de poetas franceses, europeos, rusos, y lo íbamos a ver con Hellman, ¿no? Y con Andrés Rivera, a la redacción mítica de Clarín, ¿no? Y bueno, nos hizo crecer una enormidad el contacto con Raúl, ¿no? Y sobre todo con su enorme generosidad, ¿no? ¿Cómo empieza ahí tu vida dentro de la poesía? ¿Empezás a querer hacer una revista? La Rosa fue en principio, como se planteó como una revista, después fue creciendo, se transformó en una editora, en una discográfica. ¿Cómo fue todo ese proceso? De juntar gente, de ir conociendo Claro, cada vez ahí más hay los que ver que intelectuales. era la dorada, lo que yo llamo la dorada década del 60, ¿no? Donde todo era posible y éramos los dueños de la calle Corrientes. Entonces teníamos la editorial, teníamos la revista, y teníamos la discográfica. Pero ¿cómo fue ese proceso de gestación de la Rosa Blindada? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue como Y una idea? nos empujó la época. Ajá. Nosotros hicimos la primera tirada, fueran, del primer número eran 2000 ejemplares, ¿no? Que para la época no era una tirada exagerada, ¿no? Porque en el 60 se consumía, uno veía a todos los jóvenes por la calle Corrientes, en el subte, en los colectivos, todos con su librito. Era impactante la época de los 60, no solamente acá, sino en el mundo, ¿no? El Mayo francés, la revuelta del estudiantado antiautoritario alemán, los hippies en... La Revolución del 59 cubana. Claro, y los hippies en Estados Unidos que Estados ayudaron Unidos. a parar la guerra de Vietnam. Los beatnik, ¿no? De Allen Ginsberg Estaban, y compañía. y en Inglaterra, ¿no? Lo mismo, la juventud. Y bueno, la juventud estaba derramada en la calle en los 60. Ustedes formaban parte de todo ese movimiento, de toda Claro, esa ebullición social. por eso digo que la época nos empujó y crecimos rápidamente porque la época era la que te empujaba, ¿no? Estábamos con Cuba, estábamos apoyando a los vietnamitas en su guerra contra A Ho Chi Minh. el imperialismo yanqui, claro. ¿Qué significa estábamos con Cuba? Prácticamente. Editábamos, fuimos los primeros que editamos acá un libro de Fidel Castro. El primer libro de Fidel Castro que se editó en este país lo editamos nosotros. Y después seguimos editando a los cubanos, hicimos una antología de poesía cubana.